Perfecto, pues ya estamos grabando y entonces comenzamos ya. Os voy a poner aquí en esta esquinita. Bueno, ahora ya se me va. Perdón. A ver. Así. Y entonces nos vamos a centrar un poquito ahora en lo que es la visualización de la presentación que os voy a dar y ya está. Y luego, según vayáis hablando y tal, voy a ir moviendo la vista. Bueno, pues nada, como ya sabéis, vamos a hablar hoy de herramientas y técnicas de coaching. Es la primera parte, porque ya sabéis que luego vamos a tener herramientas de coaching 2 y 3 incluso. Y vamos a empezar por herramientas que son, desde mi punto de vista, muy útiles y además pues son sencillas de comprender y de utilizar y muy eficaces. Esta es un poco la agenda de esta tarde, introducción, principales herramientas de coaching, técnicas y herramientas, vamos a hacer alguna práctica si nos da tiempo, un poco también sobre la marcha, vamos a ir viendo y al final pues si tenéis preguntas, etcétera, las comentamos. También, por supuesto, podéis preguntar a lo largo de la sesión, no es necesario esperar hasta el final. Si tenéis alguna duda, la preguntáis sobre la marcha y ya está. Quiero deciros que esta agenda, pues bueno, es una especie de guía, pero yo lo cierto es que me baso mucho en la flexibilidad, creo que es una herramienta buenísima en el coaching y me voy a ir adaptando a lo que vamos viendo y a lo que vosotras me preguntéis si necesitéis. A ver, os voy a hacer primero una pregunta, ¿no? Me gustaría pues que fuerais participativos a lo largo de la sesión, que os vayáis animando. Pero esta es la pregunta. ¿Cuál creéis ahora mismo, en el punto en que estáis de formación dentro de este máster, que es la primera herramienta del coaching? La La pregunta, escucha, ¿no? Saber escuchar. Bueno, la respuesta genérica es la pregunta, pero efectivamente, si no tienes escucha activa cuando haces una pregunta, no te sirve de nada, porque la pregunta está unida indefectiblemente a la escucha. Preguntar y no escuchar la respuesta del otro, pues realmente no tiene mucho sentido. A ver, María Alexandra, cuéntanos, te has levantado la mano. sí, muchas gracias. Pienso que también es importante desde el inicio crear confianza para que la pregunta que yo la haga también pueda tener una buena receptividad y me responda de esa manera. Claro, y ahora vamos a ir viendo también otras herramientas principales en el coaching, entre las cuales vamos a ver la confianza. Pero en términos teóricos y también quizá prácticos, la herramienta principal, la más utilizada en la que está basado el coaching, es en la pregunta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver. Fijaros, efectivamente, pero hay otras, como ya nos adelantaba María Alexandra, hay otras que son imprescindibles. Por ejemplo, la escucha, que como os decía está totalmente vinculada a la pregunta. Por ejemplo, el lenguaje, la manera en que nos expresamos, qué palabras vamos a utilizar para ser cuidadosos con la emocionalidad de nuestro coachee. Es muy importante el lenguaje que utilizamos, las palabras que elegimos y el tono con el cual nos expresamos. ¿Ok? También el estar presente, que está muy relacionado con la escucha, porque es realmente estar presente en el aquí y el ahora. Estamos con el coachee y estamos con el coachee. No tenemos que estar en otra cosa. A ver, somos humanos y a lo mejor en algún momento de repente pues nos encontramos pensando en que tenemos que hacer la compra cuando acabemos la sesión. Pero lo normal es volver a la escucha del coachee porque la presencia, ya sabéis que es una de las competencias principales del coaching y una de las competencias principales de la International Coaching Federation. La curiosidad auténtica, es decir, tener esa curiosidad y ese interés, esa predisposición a acompañar al coachee, escuchando, tratando de conocer lo máximo posible para poder desempeñar vuestra labor de una forma eficaz y adecuada. Generar confianza, como decíamos antes, es muy importante. Está ahí en ese lugar, a ver, en lugar de las herramientas que estamos comentando ahora, no es por orden de importancia. Obviamente, la generación de confianza se tiene que producir idealmente desde el principio de la sesión, desde el momento en que nos presentamos, desde el momento en que explicamos el acuerdo de coaching, si es una primera sesión, cómo vamos a trabajar, etcétera. Pues en esa interacción entre el coach y el coachee tenemos una oportunidad muy grande
para empezar a generar confianza. Ojo, hay veces que podemos generar esta confianza en los 5 o 10 primeros minutos y hay veces, dependiendo de cómo venga la persona, cómo venga el coachee, cómo estemos también nosotros, que a lo mejor necesitamos toda una sesión para que el coachee cuando cierre la sesión, cuando termine, se sienta en un espacio seguro en el que puede estar tranquilo. Entonces, no hay un tiempo determinado. Sí es importante, hay que empezar a generar esa confianza desde el inicio, pero según cada sesión podéis tardar un poquito más, un poquito menos. ¿Ok? El respeto, por supuesto, a nuestro coachee y a nosotros mismos como coaches y el no juzgar. Hablábamos antes al inicio de cuánta importancia damos los coaches a las diferentes perspectivas. Bueno, pues esa amplitud de pensamiento, ese respeto por las distintas perspectivas de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas, nos permite una tolerancia muy grande, que es muy importante en el coaching, y también nos permite tener la capacidad de no juzgar a la persona que tenemos delante y lo que nos está explicando, sino simplemente desarrollar nuestra labor para acompañarle en el camino que nos ha planteado hacia el objetivo que quiere resolver. ¿Ok? Bueno, ahora, si yo os vuelvo a preguntar, que parece un poco repetitivo, ¿cuál es la herramienta o técnica más utilizada en el coaching? ¿Qué me decís? Bueno, las preguntas Realmente la poderosas, pregunta ¿no? poderosa. Claro, dentro de la pregunta es una cosa genérica, pero realmente cuando estamos hablando de coaching, lo que más sale es la pregunta poderosa, o sea, calificamos el tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿Qué son las preguntas poderosas o qué beneficios tienen las preguntas poderosas? ¿Por qué las etiquetamos como poderosas? Porque generan impacto, porque sorprenden al coachee, le hacen reflexionar, le hacen poner la mirada en un lugar donde antes no había mirado. Y es nuestra pregunta la que de repente les hace tomar conciencia de ese lugar y de lo que pueden encontrar ahí para explorarlo. Son preguntas además que buscan un determinado objetivo. Cuando vosotros estéis practicando, haciendo vuestras prácticas ahora y luego cuando ya estéis empezando vuestra carrera como coaches, vais a ver que vuestras preguntas en vuestra mente ya tienen un objetivo. El coachino lo sabe y a veces, dependiendo de la persona que tengáis delante, habrá personas que en cuanto le hagáis la primera pregunta poderosa, digamos, van a responder am, satisfaciendo el objetivo previo que vosotros teníais en la cabeza y otras que a lo mejor necesitan dos, tres, cuatro preguntas para llegar a él, pero no importa, hay que ser paciente y llegar hasta allí utilizando la pregunta poderosa. ¿Qué objetivos como coaches podemos buscar a la hora de hacer esas preguntas? Bueno, pues explorar un tema, una situación o lo que sea que se dé en la sesión, valorar algunos aspectos, encuadrar o reencuadrar lo que nos está diciendo el coachee. El reencuadre es una herramienta muy poderosa que efectivamente se lleva a cabo a través de preguntas o, digamos, una pregunta que lleve al coachee a ponerse en marcha, a la acción, a cerrar un acuerdo, a concretar algo que va a hacer. ¿Ok? También las preguntas poderosas facilitan el llegar a conclusiones y soluciones. Y en general suelen ser preguntas sencillas y abiertas. ¿Todo el mundo tiene claro lo que es una pregunta abierta? Sí, veo por ahí cabezas que dicen que sí. Si alguien quiere que explique lo que es una pregunta abierta, por favor, que me lo diga. Es el momento ahora. Una pregunta abierta es una pregunta donde el coachee no tiene que responder con sí, no. Eso realmente es una pregunta que lo hace a él reflexionar y de cierta manera expresarlo. Es decir, explicar, ver qué siente, entonces ahí como que la desarrolla más. Correcto, Jessica, es exactamente eso. Una pregunta abierta requiere de una respuesta abierta, amplia, grande. El coachee puede explayarse. Hay gente que habla un poquito más y te da muchísima explicación y hay personas que hablan un poquito menos y aunque son respuestas abiertas que dan mucha información, pues hablan menos que otras personas, ¿no? Esto nos pasa a todos a la hora de expresarnos. Algunos vamos más al grano, otros más detalles, etcétera.
Pero una cosa muy importante aquí es que las preguntas son sencillas. Es decir, a veces hay gente que piensa, precisamente porque se llaman preguntas poderosas, que tiene que ser una pregunta como buenísima, extraordinaria, que provoque rápidamente un insight, una revelación muy potente. Bueno, no necesariamente. Puede ser una pregunta muy sencilla que simplemente consiga que el coachee se enfoque en un tema y quiera reflexionar en un tema en el que no había pensado antes, pero puede ser una pregunta sencilla, no tiene por qué ser una gran pregunta muy elaborada, ¿ok? Marta, ¿qué nos quieres compartir? Hola, buenas tardes. Hola. María, una pregunta, porque yo ya he hecho la primera sesión de coaching con mis compañeros y la verdad que lo que más cuesta es no dar tu opinión. Entonces, aquí estás hablando de esa pregunta poderosa que busca un determinado objetivo. A ver, ese objetivo no es el que está buscando, entiendo, el propio coachee, sino el objetivo que está buscando el coach. No sé, ahí me lío un poco. O sea, no Vale. sé ese tipo de preguntas para que no sea una manipulación sutil. Claro, muy buena pregunta y un matiz importante. Vamos a ver, el coachee tiene un objetivo. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, dejar de sentir temor al hablar en público. Podría ser un objetivo de coaching, ¿vale? Claro, tú para llegar ahí como coach sabes que tienes un camino. Entonces puedes empezar a hacer preguntas con un primer objetivo. Por ejemplo, tu objetivo puede ser explorar en qué situaciones siente ese temor. Es decir, pongo más ejemplos. Cuando son más de 5 personas a las que tiene que hablar, o lo siente en cualquier situación, aunque tenga una, dos, tres personas delante, o es solo ante un auditorio muy grande, por ejemplo, a partir de 100 personas se pone nervioso. Eso es una exploración que necesitamos hacer inicialmente, poco a poco, para ir comprendiendo mejor el contexto que nos quiere exponer el coachee y para entender el objetivo al que quiere llegar, para entenderlo mejor. Entonces, el objetivo de la sesión o del proceso, mejor dicho, del coachee es hablar en público sin sentir temor. Pero tú para llegar ahí tienes unos pequeños objetivos primeros para entender mejor lo que necesita, porque a lo mejor se puede estar produciendo ese temor o para qué, de qué le protege e ir entendiendo qué puedes hacer y cómo le puedes ayudar. No sé si en esto me he expresado claramente. Eh, Él tiene un objetivo final y tú también tienes el objetivo de que él llegue ahí, pero en tu desempeño profesional tienes que ir cumpliendo una serie de metas para comprender mejor lo que ocurre y así lograr ayudarle, o más que ayudarle, acompañarle mejor. Por tanto, tú vas a tener esos pequeños objetivos que puedes ir cumpliendo a través de las preguntas que le vas a hacer al coachee. No es una manipulación, es una manera de explorar en cada sesión para saber más y poder acompañarle mejor al objetivo. Vale. ¿Más claro ahora o...? Sí, sí, perfecto, gracias. Vale, nada, gracias a ti. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de preguntas poderosas. Vamos a ver como 4 orientaciones, ¿ok? Esta es la primera. Deciros que yo cuando me estaba certificando hace ya casi 17 años, pues me daba cuenta de que tanto yo misma como el resto de mis compañeros nos obsesionábamos por aprendernos de memoria las preguntas. Bueno, lo podéis hacer, por supuesto que sí. La que se sienta más segura o el que se sienta más seguro haciéndolo así, perfecto, sobre todo ahora que estáis empezando con esto, ¿no? Pero también muchas veces dejaros llevar por la intuición. Os van a venir preguntas a la cabeza que no están aquí, ¿ok? Y pueden ser igualmente valiosas. Vale, entonces, por ejemplo, si quisiéramos explorar el contexto, al inicio, etcétera, podríamos preguntarle al coachee, ¿qué hay en esto que me estás contando que tú crees que merecería la pena explorar? ¿Qué podríamos explorar aquí? Y él a lo mejor nunca se ha hecho esa pregunta, simplemente ha expresado una preocupación, con lo cual ahí le estáis poniendo foco en un aspecto que él no ha pensado. Entonces va a ir contestando cosas que cree que merecería la pena explorar, ¿no? Imaginaos que os da una perspectiva concreta.
al explicaros un objetivo o algo que le está sucediendo, podéis preguntarle bien qué otras perspectivas se te ocurren. ¿Crees que es esto lo único que puede estar pasando? ¿Este es tu único foco? ¿O si lo vieras desde otros puntos de vista, se te ocurrirían otras perspectivas? O, por ejemplo, si os está planteando un dilema, es decir, tengo que elegir entre una cosa o la otra y resulta que ninguna me va bien, me causa mucha incomodidad tener que elegir entre A y B, pues podéis preguntarle qué otras opciones tendrías. Y a lo mejor se detiene un momento en esa exploración y encuentra otros caminos que no son ni A ni B. De hecho, esto es una herramienta del coaching muy bonita que se llama tetralema, eh, que si queréis, bueno, si tengo un ratito luego, me lo voy a apuntar aquí, os comento lo que es el tetralema, ¿no? A mí me gusta mucho esta herramienta. Vale. Por ejemplo, otra pregunta sería, si supieras que saldría bien, ¿cómo lo harías? A veces no nos atrevemos a dar el paso para hacer algo porque pensamos que nos vamos a equivocar, que va a ser un fracaso, que va a salir mal, que nos va a generar problemas y entonces no damos el paso. Bueno, pero si en vez de tener esa mentalidad más enfocada en lo negativo, pensáramos simplemente como un ejercicio, si supieras que iba a salir bien, ¿cómo lo harías esto? ¿Cuál sería tu siguiente paso, por ejemplo? ¿Cuál sería tu siguiente acción? Y con ese escenario hipotético de que todo saliera bien, al coachí se le va a ocurrir algo, alguna acción que todavía no he puesto en marcha, que sí haría si supiera que saldría bien. Y es muy probable que a lo mejor al tener esa acción en la cabeza se atreviera a hacerlo. Y probablemente le saldría bien si lo hace. Son ejemplos de preguntas orientadas a la exploración, pero hay muchas más. Si queremos valorar una situación, por ejemplo, que nos está comentando, ¿no? Hay preguntas orientadas, el objetivo, volviendo a lo que nos comentaba antes Marta, el objetivo del coachee aquí sería la valoración, perdón, del coach y también del coachee a través de las preguntas que le hace el coach, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué te parece esta situación? Pues es una pregunta con el objetivo de que él la valore, ¿ok? ¿Cómo lo ves? También una pregunta con el objetivo de que él os describa cómo ve, cómo interpreta esto que está ocurriendo. O, ¿qué opinas de esto? También es una manera de que el coachee valore. ¿Cómo te hace sentir? Una forma de que tome conciencia sobre esta situación o esto que nos está expresando, qué tipo de emociones le provoca. A veces sentimos cosas y no nos estamos dando cuenta, no las sentimos conscientemente. Entonces, pararnos un momento a pensar cómo nos hace sentir ayuda a entender mejor la situación y lo que nos provoca. O qué es importante para ti. A lo mejor está centrado en los demás, está tomando decisiones pensando siempre en los demás, pero no se ha parado a pensar de toda esta situación, qué es lo que a él realmente le importa. Y quizás si se parase a pensar eso, encontraría otra manera de actuar en esa situación. ¿O cuál es tu conclusión? Os está contando algo, acaba de contarlo, pero no os da una conclusión. Entonces le podéis preguntar vosotros, ¿cuál es tu conclusión? Vuestro objetivo ahí es que él valore todo lo que os está contando desde distintos puntos de vista. ¿Ok? Otro objetivo que podéis tener como coaches, que se ponga en marcha. Que se ponga en marcha ya, que empiece a funcionar. Ya sabéis que coaching es acción. O sea, vale, puede haber mucha reflexión, pero no queremos llegar a la parálisis por el análisis. En toda sesión de coaching hay un plan de acción al final. Por tanto, necesitamos acción, que el coachee se ponga en marcha. Preguntas con el objetivo de que el coachee se ponga en marcha. Por ejemplo, ¿cómo vas a empezar? ¿O cuál es el siguiente paso que vas a dar? ¿Qué necesitarías ahora para lograr esto? O simplemente una pregunta muy sencilla, ¿y qué harías? Y él piensa qué haría, o ella. Otra pregunta muy sencilla, ¿y después? Vale, ¿qué harías? Pues haría tal cosa. Muy bien, ese es un primer paso. ¿Y después? ¿Qué harías después? O para cerrar al final de la sesión, ya sabéis que es importante en el coaching concretar, porque si no concretamos, si dejamos todo como una información más abstracta, poco concreta,
pues es mucho más fácil que no se lleven las cosas a cabo. Sin embargo, si vosotros preguntáis cuándo lo harías y os dicen, por ejemplo, hombre, pues esta semana no puedo, pero la semana que viene empiezo porque la tengo más libre. Y vosotros como coaches seguís insistiendo, ¿la semana que viene cuándo? ¿El lunes, por ejemplo? Bueno, pues sí, puedo empezar el lunes porque tal y porque cual. Vale, ¿y qué vas a necesitar para esto? Piensa previamente qué vas a necesitar, qué necesitarías para dar este primer paso. Entonces, le vais como haciendo que concrete, que se comprometa en una fecha, en la manera de hacerlo, en los recursos que puede necesitar, etcétera. Porque al concretar este plan de acción o esta acción más, es mucho más fácil que la lleve a cabo que si lo deja simplemente como una idea que está ahí sobrevolándonos y bueno, ya lo haré, pero ¿cuándo? Porque el ya lo haré luego se convierte en que nunca lo hago. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, preguntas orientadas al reencuadre. ¿Tenéis claro todos lo que es un reencuadre? Sí, no. ¿Alguien quiere que lo explique? A ver, voy a ver el chat, que me estáis aquí contando cosas. Buenos días, buenos días. Buenos días, hola María. Te oigo, no te oigo bien, puedes subir el volumen. Lo tengo a tope. No sé si Domingo, no sé si ahora me oyes mejor, me esforzaré un poquito más, pero el volumen lo tengo a tope. A ver, voy a mirar aquí. Sí. ¿En qué parte se usaría esa del reencuadre que usted menciona? Disculpe. En una sesión. Eh, Depende, no te puedo decir otra cosa. Te puedo poner ejemplos, te puedo poner ejemplos, ¿no? Imagínate que empieza la sesión y en ese comienzo el coachee te explica que está viviendo una situación terrible, que le está ocasionando muchos problemas, que se siente muy mal, lo que sea que te cuente, ¿no? Y entonces, a lo mejor tú le puedes preguntar, ahí puedes preguntarle, vale, quizá ¿qué pasaría si te enfocaras en otro aspecto de esa situación? ¿Lo verías igual? Entonces, al final le vas a pedir, imaginad que estáis con el móvil, ¿vale? Yo tengo aquí mi móvil y entonces estáis sacando una foto de un paisaje y enfocáis, pero cuando veis esa imagen el paisaje no os dice mucho y además se ve una grúa al fondo y un coche a la izquierda que afea el paisaje que queréis fotografiar. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis, por ejemplo, ampliar el zoom para enfocaros en un detalle de ese paisaje, yo que sé, un arbusto con flores, un almendro en flor que es primavera y nos da mucha alegría verlos así, y entonces te enfocas en eso y ese enfoque, en vez de hacerte sentir que el paisaje es soso y no tiene nada bonito, resulta que descubrís algo en lo que os podéis enfocar porque es muy bonito y simplemente lo que habéis hecho es reencuadrar o mediante el zoom, ampliando el zoom o simplemente girando un poco la cámara y mirando a otro sitio, enfocando a otro sitio. Pues eso es una metáfora de lo que puede hacer un coaching. El reencuadre puede ser al inicio, puede ser a la mitad de la sesión porque al inicio no te ha dado información que a ti como coachee te sugiera perdón, como coach te sugiera que el reencuadre le podría venir bien. O puede ser al final, por ejemplo, en el plan de acción. No, es que no lo veo, no sé si voy a tener energía o valentía para poner esto en marcha. Pues a lo mejor ahí puede reencuadrar qué es lo que le está haciendo tener temor a la hora de ponerse en marcha, pero si ve otra cosa, otra perspectiva, si reencuadra la situación, si cambia su foco, a lo mejor puede encontrar esa valentía, esa energía o esas ganas o esa motivación para poner en marcha el plan de acción. Lo que quiero decir con esto es que el reencuadre tú vas a sentir cuando es necesario y puede ser en cualquier momento de la sesión. Vale, O sea, en pocas palabras sería como hacer que cambie de perspectiva, hacer que vea las cosas de una manera distinta, por lo que entiendo. Correcto. correcto. Eso es, con una herramienta que le permite enfocarse en algo que antes no vio. Y a lo mejor ese algo le encanta o le da una solución o le da una idea para llegar a ese objetivo, pero como antes no se fijó, pues es como, no sé, abrir un cajón del armario
y decir, puf, es que no sé qué cinturón ponerme porque es que todos me están pequeños, pero de repente en vez de mirar ese cajón, miras encima y ves uno que tienes ahí porque antes no te valía porque te estaba un poco grande y dices, ah, pues mira, este igual ahora me vale. Y entonces te lo pones, te has enfocado en otra cosa, no te has quedado solo en el cajón. Es una metáfora muy sencilla, pero es que al final es eso. Todo es bastante sencillo una vez que ya lo tenéis claro y habéis, digamos, entendido este tipo de conceptos. A ver, me queda aquí otra. ¿Qué otro, por ejemplo, el cómo te hace sentir o qué otro significado podrías darle a esto? Al final, ¿qué otro significado es eso? Es qué otra perspectiva podrías encontrar aquí. ¿Ok? A ver, sigo viendo los chats. Pregunta, lenguaje. María, en la valoración puede haber exploración, por supuesto. Por favor, ¿lo puedes explicar? ¿Qué queréis que explique? Porque como no me lo ponéis aquí, lo leo después. Ah, el reencuadre. Vale, yo no sé qué es el reencuadre. Bueno, por favor, de los que me habéis dicho que no tenéis claro lo que es el reencuadre, con lo que he explicado ahora, ¿ya os queda más claro o queréis que explique algo más? A ver, no oigo a nadie, no veo nada. Bueno, pues entiendo entonces que no hay problema. A ver, veo aquí una cosa. A mí me quedó claro con su explicación. Muchas gracias. Pues espero que a todos también y si no, me lo preguntáis abiertamente, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a empezar ya con las herramientas, con las técnicas. Bueno, el reencuadre es una de ellas, con lo cual ya hemos empezado. Pero vamos a ver estos ejercicios de bienvenida, por ejemplo, o lo que también se llama las técnicas rompehielos. Ya os adelanto que cuando empecéis a trabajar para compañías, sobre todo multinacionales y tal, vais a ver mucho la expresión icebreaker, que bueno, es la traducción de rompehielos. Lo digo porque, bueno, para que sepáis cuando lo veáis, porque es muy común que estamos hablando de técnicas rompehielos, ¿no? ¿Qué podemos hacer al inicio de la sesión para que el coachee se sienta cómodo, para que vayáis, digamos, desarrollando esa confianza y que el coachee vaya pues cada vez soltándose más y sintiéndose más cómodo, ¿no? Objetivos de estas técnicas rompehielos o ejercicios de bienvenida. Bueno, pues conectar en ese momento presente, que es el del inicio de la sesión, para que el coachee o cliente, si alguien no tiene clara la diferencia, también la explico, es lo mismo, pero a veces no. Para que se libere de distracciones, para que conecte consigo mismo y se centre y se meta totalmente en la sesión, esté presente en la sesión, ¿ok? Que no vayan con el piloto automático. Esto os pongo un ejemplo. Hay gente que está estresadísima. A veces salen corriendo de una reunión de la que además ya salían 5 minutos tarde y cuando entran en la sesión, sea presencial o sea online, siguen con esa emocionalidad de mucho estrés, de ansiedad, de mucha rapidez, de ser muy operativo. Entonces se sientan y os vais a dar cuenta rápidamente porque hablan muy deprisa, un poco atropellados, os van contando que están a tope, qué tal. Entonces ahí vosotros ya estáis notando esa emocionalidad que no es la mejor para empezar el proceso de coaching. Es mejor que esa persona vaya, digamos, bajando su nivel de energía para estar presente en la sesión, que luego además les viene muy bien porque se van relajando sin darse cuenta y finalmente pues disfrutan más de la sesión y se dedican a ellos mismos ese tiempo en el que bajan las revoluciones y se encuentran mucho mejor. Entonces, vamos a ver varios ejercicios de estos. El primer ejercicio es muy sencillo, se llama ventilar. Es que cuando el coachee empieza a hablar, pues eso, deprisa, atropelladamente, haciendo gestos rápidos, contando que está hasta arriba de trabajo o que está muy enfadado por alguna razón, le dejáis, le dais tiempo, le dejáis que hable, que saque fuera todo lo que le está molestando, que lo comparta con vosotros y cuando termine se va a sentir muchísimo mejor. Va a llegar un momento en que probablemente os va a decir, ay, perdóname que me he puesto aquí a hablar, casi no he dicho ni buenas tardes y
puf, es que venía muy acelerado, ¿no? Bueno, pues ya cuando llega a ese punto es que ya ha ventilado lo que tiene que ventilar y a partir de ese momento puede estar más presente en la sesión para sacarle mayor partido, ¿ok? Como os digo, es muy sencilla, simplemente es dejarles hablar. Entonces les dais espacio para que se expresen, respetáis sus tiempos, el tiempo que necesitan sacar fuera todo lo que le está molestando o haciendo sentir ese estrés o esa ansiedad, y con vuestra escucha activa y vuestra presencia, escuchándole activamente, le estáis acompañando. Otra pregunta es lo que sería un check-in, simplemente comprobar y preguntar abiertamente cómo viene hoy. Venga, cuéntame, hola, ¿qué tal, Alfredo? Me alegro mucho de verte y de que estemos ya avanzando en el proceso de coaching, en fin, la introducción que os guste hacer a vosotros. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo vienes hoy a esta sesión? Y con ese cómo vienes hoy, le dais oportunidad a la persona de expresar su estado de ánimo, que le va a ayudar también a ir relajándose y a vosotros os va a dar una información muy valiosa. ¿Cómo se puede hacer eso? De varias maneras. Cada uno tenéis vuestra propia personalidad y esa personalidad os va a llevar a elegir una forma u otra o a inventarla. Por ejemplo, otra manera es, bueno, pues Alejandro, si pusieras un titular al estado de ánimo que traes hoy a la sesión, ¿cuál sería? Y le dejáis que hable y a ellos va a ir dando también mucha información. O simplemente una escala, por ejemplo, con personas que son muy de datos, muy numéricas, etcétera, esto funciona muy bien. ¿Cuál es tu nivel de energía hoy? Si tuvieras que calificarlo del 0 al 10, evaluarlo del 0 al 10, ¿con qué nivel de energía vendrías? Si, por ejemplo, os dice, pues un 7, muy bien, ¿y qué es para ti un 7? Porque es importante que estéis alineados, que sepáis cuando dice un 7 realmente qué quiere decir. ¿Es lo mismo que vosotros estáis pensando o es una cosa diferente? Un 7 es que está muy bien o un 7 es que tiene mucho estrés. Entonces es interesante que cuando haga esa evaluación le podáis preguntar. A ver, tengo aquí a Sara Melisa que ha levantado la mano. Cuéntame, Hola, Sara, ¿qué? profe, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, encantada de conocerte. Encantada. Profe, tengo una pregunta con ventilar. Yo leí pues ahí en el documento que decía que era un tiempo corto como para iniciar, pero entonces me quedó como la inquietud de si está bien poner un tiempo límite como para ventilar al comienzo de la sesión, para que no sea, o bueno, no sé qué tanto limita eso, si la persona necesita, no sé, una hora para ventilar. ¿Qué tanto podría funcionar? No sé, darle 5 minutos como, bueno, vamos a hacer 15 minutos para que saques todo lo que Vale, tienes. buena pregunta. Te voy a contestar como un coach y luego te contesto fuera me quito el gorro de coaching y te contesto. Listo. Como un coach te diría, ¿qué es para ti un tiempo corto? Tú al empezar me has dicho, quizá la persona necesite un tiempo corto, pero a lo mejor lo que para mí es un tiempo corto no es lo mismo que para ti. ¿Qué es para ti un tiempo corto? Sí, yo lo pienso como 5 minutos. Vale. Bueno, te vas a encontrar muchos tipos de personas y te vas a encontrar muchas energías. Hay personas que a lo mejor llegan muy enfadadas por algo o contrariadas. A ti no te van a tratar mal ni nada de eso, pero al explicar cómo tienen enfado o están muy contrariados, se van a tomar un tiempo. Y habrá personas que necesiten 5 minutos y otras que necesiten 10 o un cuarto de hora. Tú tienes con tu criterio que juzgar cuál es el tiempo que le quieres dejar para esto. No hace falta que lo decidas al principio. Simplemente según le veas, vas a pensar, por ejemplo, bueno, yo creo que lleva ya 10 minutos hablando de esto y quizá yo tenga ya que intervenir para pasar a enfocarnos en otros temas. Ya ha bajado, ya me ha contado lo principal, ahora tengo yo que intervenir para hacerle una pregunta o un comentario, de manera que la fase de ventilar termine. Hay gente, y yo me he encontrado con algunos, que se pasan media hora ventilando, pero claro, ya al final dices, bueno, es que se nos va a acabar la sesión, ¿no? Entonces a veces yo digo, entiendo lo que te ocurre, te agradezco mucho que lo compartas conmigo. Si quieres a partir de ahora, como ya he entendido, me has dado el contexto de lo que estás sintiendo, de la emoción que traes y tal, si quieres a partir de ahora podemos empezar a trabajar
con, bueno, cuestiones concretas para acompañarte hoy a que dejes esa emoción atrás o para continuar con lo que trabajamos en la última sesión. Me puedes contar un poco cómo ha ido tu plan de acción, qué avances has hecho. O sea, hay un momento que ya, dependiendo de la persona que tengas delante, porque hay gente que es muy rápida, va al grano y va a tardar 3 minutos, y hay otras personas que se toman su tiempo, pero tú tienes que juzgar como coach realmente qué está necesitando esa persona y qué vas a necesitar tú para sacar partido a la sesión. Y cuando creas que ha llegado el momento, o bien con una pregunta, por ejemplo, comprendo lo que me estás diciendo, espero que esta primera parte de la sesión te sirva para, bueno, pues reflexionar un poco sobre esto, quizá ir bajando tu nivel de energía y, bueno, dime por favor si quieres que continuemos hablando de esto o si quieres que continuemos con lo que hablamos en la sesión anterior. Pero la cuestión es que tú ahí haces un parón y le haces reflexionar, porque a lo mejor no Listo, se da ni cuenta de que lleva media hora y tú necesitas un tiempo para sacar adelante la sesión. Si te listo, dicen profe, no, gracias. nada, si te dice la persona no, prefiero seguir hablando de esto porque me ha surgido hoy, estoy enfadado y quisiera tener la oportunidad de verlo de otra manera y marcharme de la sesión mejor, pues dedicáis la sesión a eso. Pero no hay un tiempo concreto para ventilar, ¿vale? Listo. Gracias, profe. Gracias a ti. Domingo, cuéntame. Sí, hola. Buenas tardes a todos y todas. Hola. A ver, es que como antes hemos empezado con el tema de las preguntas de exploración, valoración, orientadas y eran todo preguntas, o sea, mm, esto que estamos, que para mí es muy importante, parece que es Ujú. una cosa muy banal romper el hielo, el principio de los principios, ¿no? Digamos, pero esto forma parte de la exploración. Inicial, sí. En principio sí, ¿no? O sea, el romper el hielo es la primera pregunta, la segunda, la primera mirada, posiblemente la primera respuesta, no sé. Ujú. Pero es exploración total, ¿no? Sí, claro, es la primera parte, que normalmente en la primera parte exploramos a ver qué ocurre. Es la parte en que ayudamos al coachee a que esté totalmente presente, que esté en la sesión y que aproveche el tiempo de la sesión. Y también nos sirve como exploración porque las respuestas que nos va a ir dando el coachee son información que nos ayudan a nosotros a explorar mejor la situación, a conocer mejor el contexto, pero también a él le ayudan a escucharse, a poner su pensamiento a lo mejor en cosas en las que no lo había puesto antes y por tanto le sirve de exploración también al coaching. Vale, Ah, gracias. gracias. Bueno, vemos otra técnica para romper el hielo, el escáner corporal. Es decir, tomemos conciencia del cuerpo. El cuerpo ayuda mucho a darnos cuenta de cómo estamos y a veces, bueno, muy a menudo no le hacemos caso, no nos fijamos en cómo está el cuerpo. Entonces, si os gusta más empezar así o si a la persona que ya la conocéis creéis que le va a encajar bien este tipo de herramienta, podéis decirle, bueno, venga, hoy vamos a empezar con una herramienta que se llama el escáner corporal. Eh, Piensa un poco cómo vienes hoy a la sesión, cómo está tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo, qué estás sintiendo. Em, Imagínate que tuvieras un escáner corporal y revisaras todo tu cuerpo, dónde la emoción que traes hoy a la sesión, dónde se reflejaría, en qué parte de tu cuerpo. Y a lo mejor te dicen, pues mira, hoy vengo un poco estresado y tengo como presión aquí en el pecho. Y tú dices, vale, ¿y cómo es esa presión? Y entonces le hacéis tomar conciencia de lo que está sintiendo en su cuerpo y lo que le está diciendo, de la información que le está diciendo su cuerpo. Claro, eso le ayuda a estar en el presente. Es como una especie de mindfulness, ¿no? Ya no estoy fuera de donde venía antes de la sesión, sino que estoy en la sesión y estoy enfocándome en la información que me está dando mi cuerpo. Entonces le estáis poniendo el foco ya en la sesión y en el trabajo de la sesión. Esa puede ser muy útil en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando están estresados, pues hacerles tomar conciencia de su cuerpo les puede ayudar a entender ese estrés, ¿no? O una cosa muy sencilla que lo llamamos informe de clima o informe climático, creo que esto genera menos confusión, que sería una pregunta como, bueno, si tuvieras que hacer un informe
de tu clima interior en este momento, ¿cuál sería ese informe? ¿Qué dirías? ¿O qué pronóstico meteorológico te darías? ¿Le darías a ese clima interior de tu cuerpo, a lo que tú estás sintiendo? ¿Qué pronóstico sería? ¿Es un día soleado? ¿Es un pronóstico lluvioso o de viento o huracanado, etcétera? Es como una especie de metáfora desde el lenguaje que les ayuda ya a tomar conciencia de muchas cosas y por tanto entrar ya directamente a estar presentes en la sesión. Y también podéis hacer, si veis que viene una persona con estrés y os lo expresa abiertamente desde el principio, ¿no? Mira, hoy vengo estresadísimo, vengo como una moto, no he parado, creía que no llegaba, pues a lo mejor simplemente ofrecerle la posibilidad de hacer unas respiraciones o alguna técnica de relajación le ayuda. Respiraciones, os lo digo por experiencia, yo lo uso esto bastante cuando la gente viene estresada, con que hagan 3, 4, 5 inspiraciones profundas y expiraciones profundas también o lentas, eso les ayuda. Simplemente con ese poquito, que no tardan ni un minuto, vamos, en hacer eso, ya notan un cambio, porque se han concentrado en respirar. Vosotros podéis respirar también con ellos, acompañarles en esa técnica y eso les va a meter en el presente, les va a relajar, van a estar más tranquilos y van a poder seguir la sesión de coaching mejor. A ver, tengo preguntas en el chat. Sí, es como que tome conciencia de su somatización. María, en la parte de escáner corporal puede usarse como una pausa activa para bajar la tensión y eso ayuda a reconectar perfectamente, claro que sí. Fijaros, en esta misma clase están saliendo ya muchos puntos de vista de una misma herramienta, lo cual es maravilloso. Y sobre todo hay una cosa que me interesa mucho. Y es que os doy cuenta de la flexibilidad del coaching. Cuando empezamos, y esto a mí también me ha pasado, tendemos a aprendernos todas las fases, cuándo se hace una, cuándo se hace una, otra, las preguntas que hay que hacer en una fase, las preguntas que hay que hacer en otra, el tipo de preguntas poderosas, porque eso nos da seguridad. Como estamos empezando, necesitamos cierta seguridad. Pero luego os daréis cuenta de que en el fondo todo sirve para todo. Sois vosotros y vuestro criterio, cuando vayáis teniendo más experiencia, los que os vais a indicar, yo creo que en este momento me vendría bien hacer tal cosa. O voy a utilizar esta herramienta que hace muchísimo que no la utilizo, pero creo que le va a venir bien al coachí ahora. O voy a cambiar algo sobre la marcha. Es decir, que para mí el coaching es altamente flexible. Comprendo, porque, insisto, me ha pasado cuando me estaba formando, que al principio no lo sea porque necesitamos ese asidero, esas agarraderas un poco, ¿no? Para sentirnos seguros en nuestra práctica, pero ya veréis cómo luego vais a ir flexibilizando muchas cosas. Vale. Segundo, vamos a ver herramientas para ordenar o para diagnosticar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que tenemos nosotros como coaches para ayudar a nuestro cliente o coachee a recoger de forma estructurada mucha información sobre un tema. Esto, Marta, como ves, hay muchos objetivos que no son los objetivos del cliente, sino que son los objetivos del coachee, perdón, del coach. Entonces, este, por ejemplo, es un caso, ¿no? Si yo quiero que el coach recoja mucha información sobre un tema para que tome conciencia sobre él y comprenda mejor lo que está ocurriendo, ese es mi objetivo como coach. Y va a ayudar al coachee a alcanzar su objetivo final, ¿ok? Entonces, vamos a ver varios. Tenemos, por ejemplo, la rueda de la vida, que es muy divertida, es visual y es muy flexible, se puede utilizar en muchísimas cosas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar de las listas. Bueno, las listas las podemos incluso contar aquí, ¿no? Podéis hacer listas de pros y contras. Por ejemplo, los famosos pros cons que oiréis muchas veces en las multinacionales, los pros y contras, o de lo que sí y lo que no, o de ventajas y desventajas, o de valores. Podéis hacer muchísimas listas. Las listas son muy flexibles.
vuestro criterio y lo que quiera trabajar el coachee os va a ayudar a pensar en si es oportuno aquí que el coachee haga una lista que le pueda ayudar a tomar conciencia de muchas cosas que pueda tener, recursos que tiene o ayuda que puede encontrar en el exterior, que puede ser a lo mejor una lista de ayuda de personas y otra lista de ayuda de recursos. Y entonces puede hacer, digamos, en una columna personas, cómo le pueden ayudar determinadas personas y cómo le pueden ayudar determinados recursos. O sea que, como veis, esto es muy flexible, se pueden hacer muchas listas. Vamos a hablar del DAFO, que lo conoceréis también porque es una herramienta muy utilizada en las compañías, que es ese gráfico en el que vamos a ver debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esto es una herramienta de marketing, pero se puede utilizar perfectamente en el coaching. Vamos a ver el cuadrante importante urgente. Los diarios también os pueden ayudar a hacer un diario, que vuestro coach haga un diario, a lo mejor de agradecimiento, de qué cosas cada noche antes de meterse en la cama puede escribir qué quiere agradecer del día de hoy, o qué cosas positivas le han ocurrido, o qué aprendizajes ha tenido. Pues puede ir llevando un diario a lo largo de una semana, 3 días, un mes, lo que necesitéis en cada caso. Y los mapas mentales, los esquemas. Pero vamos a entrar ya en cosas más concretas. Veamos un ejemplo de rueda de la vida. Veis que es una rueda que está dividida en varias partes. Aquí en este caso tenemos 8, a ver, 3, sí, tenemos tengo que contarla porque si no. Pero pueden ser 4, pueden ser 12, pueden ser 6. Sois vosotros los que vais a decidir qué contenidos queréis que vuestro coachee evalúe con esa rueda de la vida. Aquí, por ejemplo, digamos que es una rueda de la vida de verdad, porque estamos valorando el entorno físico, el trabajo, el dinero, la salud y el bienestar, los amigos, la familia o la pareja, el desarrollo personal, a lo mejor el tiempo que dedica al ocio. Veis que ahí hay una escala, esos quesitos, esos triángulos que forman la rueda, pues se pueden evaluar. Y a lo mejor pues tenemos el del 1 al 10, ¿no? O puede ser del 1 al 5, o del 1 al 4, o del 0 al 5, lo que vosotros queráis. Vamos a ver cómo se utiliza eso. Por ejemplo, una manera de valorar sería esta: poner un punto en la valoración que hacemos de cada uno de esos quesitos. Imaginad, el entorno físico en el que me encuentro, pues esta persona lo ha valorado con un 10. Está muy satisfecha con ese entorno físico y ha puesto ahí un punto donde sería el 10 en la escala. Sin embargo, el trabajo, si nos vamos al quesito del trabajo, pues lo ha valorado con un 5. Bueno, está ahí a la mitad, igual no está disfrutando mucho de su trabajo actual. Eso también nos da una pista y se la da a él, sobre todo para tomar conciencia de las cosas. El tema de dinero, pues mira qué suerte, está estupendamente en dinero, por lo menos en entorno físico y en dinero ya sabemos que está satisfecho, lo ha valorado con un 9, 8,5 por ahí y ha puesto un punto, ¿ok? En salud y bienestar, pues nada, no debe estar muy bien porque lo ha valorado con más o menos un 3, 4, así que ahí hay algo que puede trabajar, mejorar o hacer cosas, bueno, para que cambie eso. Imaginad que es una persona que tiene muchísimo estrés en el trabajo y se tiene que replantear cómo está enfocando las cosas, ¿no? Si veis que, si os dice que tiene mucho estrés y por tanto no siente bienestar y le está afectando a la salud, ahí podéis explorar, podéis preguntar: ¿tienes equipo? ¿Estás delegando tareas a tu equipo o lo estás haciendo todo tú solo? Por ejemplo, ahí podéis descubrir muchas cosas y él también puede tomar conciencia de por qué se está evaluando así en términos de salud y bienestar. En amigos y familia, un campeón, se ha valorado al máximo, ¿no? Está satisfecho con eso y eso le ayuda porque es un soporte muy importante para mejorar en otros aspectos. Pero al valorarse él ahí, ha tomado conciencia de que realmente en ese aspecto se siente muy bien. Con la pareja, bueno, está ahí en un 7, igual hay cosas que pueden mejorar entre los dos o él mismo puede tomar conciencia de que hay cosas que a lo mejor podría hacer mejor o que podría cambiar para que la pareja funcione todavía mejor. No es una mala nota, pero desde luego tiene un espacio de mejora. Pues ahí una pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿qué podrías hacer para pasar del 7 al 8 o del 7 al 9?
y hacerle reflexionar sobre eso, ¿no? En cuanto a desarrollo personal, pues anda por ahí en el 5, igual le podría dedicar un poquito más de atención. Y en ocio se está dando un 9-10, con lo cual está muy bien también en ese aspecto de la vida que es tan importante. Entonces, esto sería una manera de valorar una rueda de la vida, pero hay otras. Por ejemplo, esta es muy visual. Lo hacemos con distintos colores y coloreamos hasta la parte de la escala donde nos queremos evaluar. Entonces esta es para mi gusto, para el mío, pero obviamente para gustos los colores, es más visual esta que esta, aunque habrá personas que estas les guste más, por supuesto. Y aquí, pues lo que necesitáis son distintos colores, que la persona vaya rellenando hasta llegar a ese punto de la escala en el que se evalúa. Por ejemplo, aquí en amigos se está evaluando en un 8, en salud se está evaluando en un 5, en dinero en un 6, en amor se está evaluando en un 8, en familia está en el 5 también, en su profesión está en el 6, desarrollo personal está en un 4, creo, 3, 4, sí. Con lo cual aquí él va a poder ver visualmente, de una manera muy clara, cómo está su vida y puede tomar conciencia de algo que a lo mejor no ha tomado conciencia nunca. Cómo está su vida, en qué aspectos su vida está mejor y en qué aspectos su vida no está tan bien y podría mejorar. Pero fijaros, saliendo de la vida podemos hacer una rueda laboral o profesional. Y entonces, ¿qué pondríamos aquí? Lo que queramos. E insisto, puede tener 8 triángulos, pero puede tener 3, bueno, 3 no, puede tener 4, puede tener 6, lo que queramos, ¿ok? Entonces, cosas que podemos valorar en una rueda laboral. El entorno físico de trabajo, podemos valorar la satisfacción con mis responsabilidades actuales o con mi rol actual o con mi puesto actual. Podemos valorar la puntualidad o si cumplo los deadlines, las fechas límites en mis proyectos y obligaciones, o si las cumplen mis compañeros que me los tienen que entregar a mí. Podemos valorar la relación con mis compañeros y clientes o con los stakeholders en general o con mi jefe o con mis responsables, etcétera. Podemos valorar la claridad que yo tengo sobre mi rol y mis responsabilidades. ¿Lo tengo claro? ¿No lo tengo claro? Si no lo tengo claro, ¿con quién tengo que hablar para tenerlo claro? Pero tengo que tomar conciencia sobre eso. Podemos valorar la satisfacción con mi trabajo en equipo. Podemos valorar la relación con mis superiores, el orden en la organización, la propia organización. Podemos valorar muchas cosas. ¿Ok? Fijaros que aquí, por ejemplo, no hemos valorado el aspecto económico. Pues podríamos valorar el aspecto económico. Es decir, que una rueda, tanto de la vida como laboral o personal, la vais a hacer vosotros con los contenidos que queráis. Y a esos contenidos probablemente vais a llegar por las cosas que ya os ha ido contando el coachee. Aunque si queréis comenzar en una primera sesión conociendo un poco más en general esta persona, con qué aspectos se siente satisfechos y con cuáles no, podéis utilizar una rueda de la vida en general para que él tome conciencia y vosotros conozcáis más de ese aspecto. También la rueda de la vida, porque me lo vais a preguntar, o la laboral o profesional, la personal, lo que sea, aunque en la teoría se puede ubicar en una fase concreta del proceso, lo cierto es que, bueno, del proceso y de la sesión, lo cierto es que al final la vais a poder utilizar en el momento en que os encaje. Y eso puede ser en cualquier fase. De nuevo, ahí llega la flexibilidad. Imaginad que al final de una sesión, casi al final, el coachee os da una información que no os había dado antes y que en vuestra mente resuena, aparece una idea como por ejemplo, yo creo que en este punto podríamos hacer una rueda de la vida o una rueda profesional o personal. Bueno, a lo mejor no es la fase teórica en la que normalmente se utiliza, pero sí es un momento en el que os puede ayudar, pues si os puede ayudar, adelante. Ok. Bueno, yo aquí os pediría a lo mejor durante 5 minutos simplemente que vosotros hagáis esta rueda, que hagáis así rápidamente un círculo en donde estéis tomando nota de lo que estamos hablando hoy
y que os evaluéis en estos aspectos. No lo vais a compartir, es para vosotros, es vuestra toma de conciencia. Es decir, evaluaros con honestidad en todo porque os va a servir para dos cosas. Una, para tomar una conciencia mejor de vuestra vida y dos, para que aprendáis a utilizar la rueda de la vida, que viváis lo que es hacer una rueda de la vida. Vale. Marta, ¿qué me quieres comentar? Y hay otra persona más, pero bueno, luego la vemos. Marta, cuéntame. Vi que Nuria estaba primero, ¿eh? Si le quieres preguntar a ella, yo espero. Gracias, Marta. Pues Nuria, Da discúlpame que igual, no. da igual, qué tontería, Marta, gracias. Hola, Nuria, cuéntame. No, mira, yo te quería preguntar, porque en las dos prácticas que hemos llevado hasta el momento, una de las partes del Grow que a mí me resultó más difícil y, desatascar era cuando a lo mejor el coaching no venía con el objetivo claro y empezaba ahí con muchas ideas o muchas cosas que me resultó dificilísimo, de verdad el poder ir bajando, reduciendo, constriñendo o enfocando, ¿no? Entonces, mi pregunta directa ¿es la rueda de la vida a lo mejor o la rueda laboral, si es que viene por el lado laboral, donde más preocupaciones detectas, una herramienta que se puede usar en este momento para ayudarnos? Porque de verdad que yo había momentos que decía, "¿Y por dónde voy?" Te entiendo ¿Sabes? perfectamente. A ver, te voy a dar dos respuestas. Vale, Una es que sí, la rueda de la vida te puede ayudar a que esa persona en ese momento pueda tomar conciencia de distintos aspectos y elegir por cuál quiere empezar a trabajar. vale. Y eso te va a ayudar a llegar a un objetivo concreto. Em, el objetivo también es flexible, perdonadme, me vais a oír muchas veces decir esta palabra. ¿Qué significa eso? Que tú puedes a lo mejor trabajar con un objetivo las dos primeras sesiones y en la tercera a lo mejor pues decidís cambiar de objetivo o bien porque ya ha puesto en marcha lo que tiene que hacer para conseguir lo que quería inicialmente y ahora va a empezar a trabajar otras cosas que pueden haber salido también de la rueda de la vida o de la rueda profesional o porque en ese momento ha sucedido algo en la vida profesional o personal del coachee que le hace llegar y decirte, mira, quiero aprovechar esta sesión para resolver un tema con el que me he encontrado ahora. Como lo otro ya más o menos lo tengo claro porque lo hemos trabajado, ahora lo que me urge es esto. Entonces me gustaría enfocarme en esto. Pues perfecto, se cambia de objetivo y no pasa nada. Vale. Por tanto, sí, puedes utilizar la rueda de la vida y te va a ayudar muchísimo. Ahora, Esa cuando uno va, sustituye a la pregunta. vale, cuando uno ya va adquiriendo experiencia en coaching, ¿Vale? pasa una cosa muy bonita. Ojo, experiencia son años, porque hay que ver muchas cosas, porque tú en las sesiones también vas reflexionando y dándote cuenta, por ejemplo, de que has tenido 50 coaches y en 25 has encontrado una coincidencia en determinado objetivo. Y eso te va a hacer reflexionar. Entonces, por ejemplo, hay coaches que vienen y te dicen, es que tengo 5 objetivos y no sé por cuál empezar. Cuando tú ya tienes mucha práctica, puedes decir, dime los 5, a ver qué sale de ahí. Y entonces te dicen, por ejemplo, me cuesta mucho delegar, me cuesta mucho decir que no, entonces a todo lo que me piden digo que sí, y estoy hasta arriba de trabajo, estoy estresadísimo, me cuesta mucho poner límites, también pues me cuesta muchísimo, me cuesta hablar en público y gestiono fatal el tiempo. Son 5 objetivos. Y tú puedes decir, bueno, pues vamos a utilizar la rueda de la vida para evaluarlos y ver por cuál empezamos. Pero en muchas ocasiones, no digo que sean todas, lo que hay detrás es un problema de autoestima. Te cuesta decir que no porque te da miedo causar un conflicto. Te cuesta hablar en público porque no crees en ti mismo, piensas que lo vas a hacer fatal y que la gente pues se va a dar cuenta, yo qué sé, de que no vales profesionalmente. Te cuesta poner límites por la misma razón. Quieres agradar a los demás porque buscas validación externa. Si buscas validación externa es porque tu autoestima no está bien. Te cuesta delegar, ¿por qué? Porque como
buscas esa validación externa, quieres que todo salga perfecto porque es la forma en que te den la validación. Entonces no confías en que si le das los trabajos a tu equipo lo vayan a hacer tan bien como tú lo harías, con lo cual te cargas de trabajo. Y la consecuencia de todo eso es que efectivamente no puedes gestionar bien el tiempo, pero es porque no lo tienes, porque estás haciéndolo todo tú. Entonces, esos 5 objetivos al final te llevan a un metaobjetivo. Te he puesto el ejemplo de la autoestima como pueden ser otras muchas cosas. Pero yo tardé años en darme cuenta de eso. Es algo que se requiere con la práctica. Empezad con la rueda de la vida y este tipo de herramientas que os van a ayudar muchísimo y además vais a acompañar muy bien a los coaches y vuestra propia reflexión con la práctica os va a llevar a conclusiones como la que os acabo de comentar. Pues muchísimas gracias. Nada, Nuria. Bueno, Marta, te toca. Vale, perfecto. María, con tu experiencia, tú cuando haces la rueda de la vida, después la mantienes para hacer un seguimiento. Quiero decir, como humanos nos autoengañamos. A lo mejor yo puedo valorar mi pareja en un 10 y mi pareja está hasta el moño de mí. Entonces, ¿tú lo haces ese seguimiento después en esa rueda de la vida o lo haces como algo inicial y ahí lo dejas? Si quieres, sí, puedes hacerlo. Imagínate, además te sirve hasta para evaluar el proceso. Imagínate que tú en la primera sesión le haces una rueda de la vida y ya no vuelves a lo largo de, imagínate, son 5 o 6 sesiones, me da igual 8, en fin, no vuelves a la rueda de la vida. O sí, para enfocarte en otro aspecto de esa rueda. Pero al final del todo, en la última sesión, a la hora de valorar lo que ha avanzado, tú puedes coger la rueda de la vida inicial y decir, ¿cómo te valorarías ahora? Y entonces esa persona hace otra rueda de la vida en la cual empieza a valorar esos aspectos y las comparáis. Y a lo mejor, si fuera esta que tenemos en pantalla, si en desarrollo personal en la primera rueda se evaluaba con un 4 y ahora se da un 8, caray, ha habido mucho avance. Y toma conciencia de que el proceso de coaching le ha ayudado. Si en amigos se evaluaba con un 8 y sigue en un 8, pues bueno, es que eso ya lo tenía bien y no lo ha querido mover mucho. Fenomenal. Pero es que a lo mejor está en un 10. O si en, a ver, en salud de repente se evaluaba con un 4 o con un 5, pues con lo que habéis hecho en el proceso, ahora a lo mejor se da un 7. Caramba, qué avance. Y Entonces, a la inversa, María, ¿te ha pasado que yo, por ejemplo, me doy como desarrollo personal un 8 en la primera sí. y de repente hago la sesión y me doy cuenta que estaba súper engañada? O sea, no estaba en desarrollo personal ni nada de nada. Nunca me ha pasado, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. La gente, normalmente los coaches, cuando de verdad quieren hacer el proceso, son muy ¿Sí? honestos. Les Vale, puede costar 2 sesiones llegar a ser 100% honestos. A lo mejor en la primera están viendo a ver qué pasa porque nunca han hecho un proceso de coaching, no saben muy bien, están inseguros y a lo mejor en la primera no se abren al 100%, se abren al 60%. O empiezan con un 40%, pero luego te van dando más pistas y tú te das cuenta de que están ya por el 60%. Bueno, y cuando acabas están en el 80%, pero en la siguiente van a estar en el 100%. Nunca me ha vale. pasado, ¿vale? Pero bueno, puede ocurrir. Gracias. Nada. Bueno, seguimos. Vale, pasos para utilizar la rueda de la vida. Insisto, esta es la teoría. Luego vuestra práctica y vuestra intuición y vuestro criterio y vuestra inteligencia os va a llevar a utilizar lo que creáis necesario. Yo tengo que deciros que ya prácticamente no hago ni estas preguntas. Yo ya me centro en lo que estoy sintiendo y estoy viendo en esa sesión, pero empecé así. Entonces, primer paso, vale, completa la rueda de la vida. Segundo paso, podéis sacarle mucha información a esa rueda, ¿vale? Por ejemplo, exploráis el resultado. Una vez que ya ha coloreado o ha unido los puntos de la rueda, podéis decirle, ¿qué te llama la atención de esta rueda? Y entonces a lo mejor te va a decir, pues que en familia estoy estupendamente, tengo un 10, pero que tengo que cuidar la salud porque me he puesto un 3. Vale, ¿y qué has descubierto? Hombre, pues he descubierto que de salud me estoy valorando fatal y,
y creo que además ya sé por qué. No lo había pensado, pero ahora viendo la rueda he descubierto que quizá estoy descuidando, perdón, descuidando mi salud por esto y por esto y por esto. Y ahí ya él está tomando conciencia y a vosotros os está dando mucha información. Otra pregunta que podéis hacer en la exploración. ¿Hay algo nuevo que te ha dicho esta rueda de la vida o ya eras consciente de todo esto antes de hacerla? Muy probablemente siempre van a encontrar algo nuevo, porque normalmente vamos a piñón fijo todos en piloto automático y entonces no nos paramos a pensar determinadas cosas, ¿no? Otra pregunta que podéis hacer, ¿cómo te sientes al ver tu rueda? Y a lo mejor te dicen, pues mira, estoy muy contento porque veo que todo va más o menos bien. O, puf, me he dado cuenta de que en el trabajo no estoy satisfecho y esto mm, está haciendo ahora que piense cosas que no había pensado antes. Bueno, ¿qué tipo de cosas estás pensando? ¿Las quieres compartir? Y entonces va a decidir si las quiere compartir con vosotros o no. ¿Qué dice de tu momento vital actual o de tu momento profesional actual? ¿Qué dice esta rueda, ¿no? Y él os va a dar la respuesta que crea conveniente. Bueno, pues dice que me tengo que enfocar en tal cosa, dice que no estoy poniendo atención a lo mejor al equipo, en fin, lo que a cada uno le diga su rueda. Y el cuarto punto sería lo que hemos comentado antes. ¿Por dónde empezamos a explorar? Venga, ¿con qué área te gustaría empezar a trabajar? Uy, pues la salud. Creo que es súper importante que me ponga las pilas con la salud. Muy bien, pues vamos a empezar con la salud. Y ahí empezáis vuestro trabajo de coaching enfocados en un objetivo de mejorar la salud y esa puntuación que se ha dado en la rueda de la vida. O, por ejemplo, una pregunta bonita podría ser, ¿cuál es el área en el que si mejorases la valoración que te has dado, obtendrías un mayor impacto positivo en tu vida? Y a lo mejor no es la salud, a lo mejor el impacto positivo es la pareja y quiere empezar por trabajar su relación de pareja. ¿Ok? Esto es, forma parte de vuestra exploración. Profe, Más, sí, tengo una duda, pero es que como estoy con el móvil no sé levantar la mano. Eh, en la no rueda importa. de la vida, cuando haces la rueda de la vida, que comentaba que normalmente nunca había visto que cuando hacía la evaluación de la rueda de la vida había ido en descenso. Por ejemplo, si hay una crisis vital tipo un divorcio, normalmente si cuando lo hicieron estaba bien y cuando lo hacemos la evolutiva se ha divorciado, lo más probable es que baje un fallecimiento inesperado o algo así. Normalmente eso también se tiene en cuenta, ¿no? Se tiene en cuenta, por supuesto. Ahora, imagínate que un proceso de coaching dura 6 meses Vale. y cuando llega la sesión, por ejemplo, la penúltima sesión o la última sesión, tu coachee se ha divorciado. ¿Tú crees que 6 meses antes le iba a salir bien la valoración de pareja? No, o si le salió bien se estaba autoengañando, lo más probable. Puede ser, pero si en Sí. 6 meses te divorcias, hombre, de repente te puedes enterar de que tu pareja te está siendo infiel, no lo sabías, entras en shock y te divorcias. Puede ser algo que no sabías y de repente te divorcias. Pero Mm, normalmente cuando llegas al divorcio es que hay algo antes que no estaba funcionando bien. vale, Entonces no se va a valorar bien en eso. Ahora, vale, sí, puede ocurrir lo que tú dices, por supuesto. vale, perfecto. Muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a ver más Mm, exploración. Por ejemplo, ya he elegido el coachee un área para trabajar y vais a empezar a explorar en ese área concreta. Pues venga, cuéntame más sobre tu situación actual. Dame contexto sobre cuál es tu situación actual en ese área concreta que has elegido de trabajo. O, por ejemplo, le podéis preguntar, ¿qué te ha hecho poner esa valoración? ¿Por qué te has dado un 4, por ejemplo? Y entonces os va a contar lo que no va bien. Me he dado un 4 porque es que tengo un problemón, porque esto lo llevo arrastrando mucho tiempo, lo que sea. Os va a dar mucha información. O podéis preguntarle simplemente cómo te sientes sobre este área elegida o sobre la valoración que has dado a este área. Y eso le va a llevar a explicaros muchas cosas que os va a ayudar a acompañarle en el trabajo que tiene que hacer para mejorar en ese aspecto, ¿vale? O podéis enfocarle en el futuro, que en el fondo es lo que hacemos los coaches, trabajar
para diseñar el futuro que el coachee quiere conseguir, ¿no? Entonces le podéis ayudar a visualizar su futuro. Por ejemplo, ¿qué valoración te gustaría tener en este área cuando acabemos el proceso? A lo mejor te dice, pues hombre, un 9 o un 10. Pero bueno, como el 10 es la perfección, pues me voy a quedar en un 9. Vale, pues un 9. ¿Para qué es importante para ti? O sea, ¿cuál es el propósito de llegar a ese 9? Oye, ¿y cómo sería tu vida en ese aspecto si ya tuvieras ese 9? Entonces está visualizando lo que conseguirías si llegara a ese 9. Venga, y dime, ¿cómo te sientes ahora, o sea, en ese 9 al que quieres llegar? Si estuvieras ya en el 9, ¿cómo te sentirías? Y te va a describir cómo es. Esto hace que él se proyecte y al proyectarse le va a gustar lo que ve. Y entonces va a estar mucho más dispuesto a encontrar maneras de llegar ahí, ¿vale? Venga, ahora ya estás en ese 9. Dime, ¿qué hace que sea mejor estar en el 9 que en el 4? Hombre, pues es mejor porque estoy más satisfecho en tal cual, lo que sea que os diga. ¿Qué valores se pondrían ahí de manifiesto o se pondrán de manifiesto de tus propios valores que te hagan sentir bien? ¿O qué cambiará en tu vida cuando consigas ese 9? Entonces le volvéis a proyectar al futuro para pensar, jo, si yo tuviera ese 9 sería muy positivo esto y habría mejorado mucho esto otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué impacto tendría en ti y qué impacto tendría en otros que llegaras a ese 9, ¿no? O, por ejemplo, si fueras una estatua, ¿ok? ¿Qué postura corporal en este momento adoptarías que representara que has llegado a ese 9? Veis que hay muchísimas preguntas, pero es que hay muchas más. La cuestión es llevarle a proyectarse al futuro, ¿ok? Ana Isabel, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Sí, hola María. Mira, Hola. mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento encaja la rueda de la vida en el proceso Grow? O sea, por ejemplo, yo primero pues logro el objetivo y entonces, No lo ya que logras, está lo el pierdes. objetivo, ¿en qué momento? O la rueda de la vida también me ayuda para lograr el objetivo. O Sí. sea, esa parte bueno, básicamente. Vale, cuando tú me dices, me voy a poner otra vez el gorro de coach para que estemos alineadas. Cuando tú me dices Ajá. lograr el objetivo, lo que me quieres decir es que tu coachee ya ha establecido el objetivo en el que quiere trabajar y tú ya lo sabes. Ujú. Ok. Sí, ¿no? ¿Es eso lo que me quieres decir? Sí, o sea, yo ya filtré y ya logré mi objetivo. Pero entonces, ¿en qué momento yo voy a aplicar la rueda de la vida para, pues, más información? ¿En la R? O sea, A ver, quiero realidad. O sea, me estoy basando en el concepto Grow. sí, sí, lo O entiendo. Lo sea, que pasa es que cuando me dices lograr el objetivo, yo no lo entiendo bien. Entonces, necesito que me lo aclares, porque para a mí lograr el objetivo, pues es el objetivo del paciente. O sea, ¿qué es, a qué viene a la sesión? O sea, qué es lo que hemos estado trabajando ahorita en otras sesiones? ¿Cuál es tu objetivo o por qué estás aquí conmigo? ¿Qué es lo que te impulsó a venir a la sesión? Entonces ahí logramos el objetivo vale. y de hecho lo tenemos que luego filtrar y luego después hacerlo hasta escribir el Sí, objetivo. Ana Isabel, sí, te entiendo perfectamente ahora. Es un tema de diferencia del verbo que utilizamos. Para mí, lograr el objetivo es algo que hace el coachee, el cliente, y establecerlo es lo que se hace en la primera sesión. Lograr para mí es alcanzarlo. Entonces, para mí, el cliente alcanza o logra el objetivo en la última sesión, de ahí mi confusión. Lo que hace el cliente en la primera sesión es definir su objetivo, decirte qué quiere trabajar, establecer contigo en qué quiere trabajar. Entonces, tú me estás hablando del principio, me estás hablando de la primera sesión y ya sabes el Ujú. objetivo y quieres saber cuándo puedes utilizar la rueda de la vida. Y luego me has preguntado si incluso la rueda de la vida la puedes utilizar para definir ese objetivo. ¿Es así? Ok.
¿Es o no es así? Y es que comentaste hace rato que dijiste, bueno, sí, sí la podría usar la primera sesión. Y luego, justo al final, revisamos cómo has avanzado. Entonces, sí me puedo ir a la primera sesión y vámonos con la rueda de la vida, Sí. ya que tenga el objetivo, Ujú. el cliente, o sea, el coaching. Claro, puedes utilizarla cuando quieras. Esa es mi respuesta. En cualquiera de las 4 fases del modelo Grow, en cualquiera de las sesiones dentro del proceso de coaching, cuando quieras. La rueda de la vida te puede ayudar para determinar un objetivo, te puede ayudar para ver el avance, te puede ayudar para que el coachee descubra aspectos de su vida en los que no había pensado, te puede ayudar incluso para establecer un plan de acción. Es tan flexible que la puedes utilizar en cualquier parte. Muchísimas gracias, María. De nada, Isabel. Domingo, cuéntanos. Sí, bueno, ahora estamos hablando, se hace todo interactivo y muy interesante. Gracias. Am, No te oigo muy bien, Domingo, porque tienes un sonido ahí. Cuando te conectas a ah, Internet, ¿Se me oye bien ahora? un poquito mejor. Gracias. Sí, vale, no, que se hace interactiva la clase y muy interesante, entonces, pero yo lo que veo es que ahora, ligando un poco con lo que ha dicho Ana Isabel, es decir, de entrada, una herramienta como la rueda de la vida o rueda laboral, la encuentro muy flexible, la puedes utilizar, creo yo, al principio y al final, y te puede servir como una autoevaluación al final, ¿no? Exacto. Ujú. Esto como lo he visto así enseguida y también no sé qué lo ha comentado Jessica, ¿no? Ha sacado la palabra evaluación y lo encuentro así, pero claro, si tú puntúas y después al final puntúas y ves que ha variado, pues entonces ves que la cosa se ha movido. Pero Ujú. aparte de esto, también lo que estamos hablando ahora, con lo que he dicho antes, del método Grow y así, claro, también puedes aplicar, una vez tengas el objetivo, por ejemplo, lo que has dicho, un ejemplo que has puesto de cómo hablar en público por el temor que tienes de hablar en público, que te sientes cohibido, etc. Pues podrás hacer la rueda, que ya tienes este objetivo, y marcar ya las preguntas en cada cajito. Por ejemplo, ¿y en qué situación? ¿Con qué número de personas te sientes cohibida? ¿En qué situación? En una sala de reuniones o ya en un sitio más amplio? Cuando tienes que hablar a los trabajadores o más a los jefes, no sé. Y en cada quesito vas poniendo las preguntas. ¿Esto es Claro, posible? perfectamente. Incluso tú puedes inventarte una rueda de la vida con el ejemplo que has puesto de hablar en público. Puedes, por ejemplo, hacer una rueda que tenga 6 divisiones y a lo mejor en una puedes poner inseguridad, en la otra puedes pedir ah, mejorar la comunicación, en la otra puedes poner, por ejemplo, número de asistentes, en la otra puedes poner dificultad en trabajar un buen documento PowerPoint para apoyarla. Puedes poner varios aspectos que tienen que ver con hablar en público. Vale, Entonces, el propio coach puede valorar cuál de esos aspectos le cuesta más. Si a lo mejor es una persona, esto pasa mucho, que se comunica muy bien, pero se siente muy insegura. O si es una persona que tiene miedo a quedarse en blanco. O si es una persona que no tiene ningún miedo, pero le cuesta mucho expresarse, a lo mejor se confunde cuando habla, elige mal las palabras o tropieza o lo que sea. Entonces, hay muchos aspectos que pueden influir en que una persona se sienta hablando en público. Y eso también puedes hacer en la rueda de la vida para eso. vale. O si no queréis hacer la rueda, os vale hacer una escala. Por ejemplo, tú puedes decir, vayamos a la rueda de la vida tradicional. Del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu salud? Un 7. Del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu vida en pareja? Un 5. Del 1 al 10, ¿cómo valorarías tu trabajo? Un 9. Y se pueden ir valorando.
y simplemente es una escala. O sea, podéis hacer una línea, en un extremo de la línea poner un 1 y en el otro un 10 y que ponga una marquita donde se valoraría. O simplemente escribir los números. Del 1 al 10, ¿cómo valoras tu trabajo? Un 10. Del 1 a, ¿sabes? O sea que la rueda de la vida es muy visual y es muy bonita, pero si en un momento dado tenéis prisa, una hora por hecho hacer o lo que sea, podéis utilizar una escala para valorar. ¿Ok? Gracias. Muy bien, pues seguimos entonces. Vale, podéis llevaros la rueda de la vida incluso al plan de acción. Es lo que le he dicho antes creo que te llamabas Ana Isabel, ahora no recuerdo, que vale de principio a fin. En el plan de acción, por ejemplo, volvéis a la rueda y podéis preguntar, ¿qué podrías hacer o qué acciones podrías poner en marcha para empezar a moverte hacia la mejor valoración que quieres conseguir en ese aspecto de la rueda de la vida? ¿Qué primer paso vas a dar para aumentar tu evaluación en ese aspecto o para mejorar ese aspecto de tu vida o de tu trabajo? ¿Con qué te comprometes en concreto? Es decir, ¿con qué acciones, con qué pasos te comprometes? ¿Qué necesitarías para poder poner en marcha esos pasos? ¿Qué podría pasar si no haces nada? Si no haces nada por mejorar eso, ¿no? ¿Hay alguien que te pueda ayudar a mejorar, a alcanzar esa mejor evaluación en ese aspecto de tu rueda de la vida? ¿Cómo te vas a acordar de hacerlo? ¿O cuál es tu nivel de compromiso con esta mejora del 1 al 10? O sea, como veis, la rueda de la vida se puede utilizar desde el principio para establecer un objetivo hasta el final para poner en marcha un plan de acción. Es una herramienta muy flexible, como todas las del coaching. A ver, tengo aquí a alguien en el chat que dice, sí, soy Ana Isabel, gracias. Bueno, vamos a seguir. El DAFO. Supongo que lo conoceréis, es una herramienta que lleva muchísimos años utilizándose en el mundo del marketing, a lo mejor 30 o 40 años tiene esta herramienta. Entonces, lo que te permite es hacer un análisis interno y un análisis externo. En lo interno, ¿qué analizaría? ¿Cuáles son mis debilidades? Ojo, aquí se llaman debilidades porque la herramienta se llama DAFO, pero como coaches no habléis nunca de debilidades. Hablaréis de áreas de mejora, áreas de desarrollo, áreas de crecimiento. No queremos utilizar una palabra negativa. Debilidad es una palabra negativa. Queremos utilizar una expresión que motive a nuestro coachee a avanzar como área de mejora, área de crecimiento, área de desarrollo. Pero como en el DAFO tiene que encajar con la D, pues lo llamamos debilidades. Fuera del DAFO, por favor, llamadlo de otra manera, ¿vale? Entonces, en el análisis interno, el DAFO te permite explorar cuáles son tus áreas de mejora, es decir, tus debilidades, y cuáles son las fortalezas o talentos que ya tienes. Y ahí, si hacéis estos dos ejes en un folio, o si lo hacéis online, pues los hacéis online, vuestro coachee puede escribir rellenar estos 4 cuadrantes, ¿vale? ¿Cuáles serían sus áreas de mejora? ¿Cuáles serían sus fortalezas? Y luego, en cuanto a un análisis externo, ¿qué amenazas externas puede encontrar para llegar a ese objetivo y qué oportunidades puede encontrar para llegar a ese objetivo? ¿Ok? Es muy sencillo. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando queráis. Podéis hacerlo en la sesión y que lo haga el coachee, que reflexione y que lo haga con vosotros en la sesión, o podéis decirle al coachee que este es su plan de acción, o preguntarle, no decirle, perdón, preguntarle, ¿te gustaría que el DAFO, hacer un DAFO de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades como plan de acción? ¿Lo ves oportuno? ¿Crees que te puede ayudar? Y si os dice que sí, se lo lleva como plan de acción. ¿Vale? Otra manera de expresar un DAFO, como veis es lo mismo, pero en vez de llevar los dos ejes, que es lo más habitual, es una figura en la que tú escribes la información a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Esto también sería un DAFO. Es decir, no hace falta siempre hacer los dos ejes, aunque es la manera más tradicional. Otra herramienta,
cuadrante importante urgente, lo que se llama en el mundo profesional la matriz Eisenhower, porque un señor que se llamaba Eisenhower fue el que primero definió esta matriz. Es muy sencilla, otros dos ejes. Entonces, en esos dos ejes tenemos a la izquierda, abajo lo no importante, a la derecha, ay, perdón, arriba lo importante. Y luego en la parte superior tenemos lo urgente y lo no urgente. ¿Y qué nos dice esta matriz? Lo que hay que hacer. Por ejemplo, vámonos arriba, ¿vale? Arriba a la izquierda. Si algo es importante y es urgente, hay que hacerlo. Ahora, si algo es importante pero no es urgente, puedo decidir cuándo hacerlo. Me voy abajo. Si algo no es importante y tampoco es urgente, lo delego. No lo tengo que hacer yo, que lo haga alguien más. Y si me voy a la derecha, si algo no es importante y además no es urgente, lo elimino. Lo voy a decir otra vez porque creo que me he liado en el paso de delegar. Delegar es si no es importante, pero es urgente. Como no es importante, lo delego al equipo. ¿Vale? Es urgente, hay que hacerlo, pero no es importante, no tengo que ocuparme yo mismo, entonces lo delego. Ahora, si no es urgente y tampoco es importante, lo elimino de mi lista, porque tengo muchas más cosas importantes o urgentes que hacer. ¿Vale? Es muy sencilla y además, simplemente viendo este gráfico, ya sé el paso que tengo que dar. Si lo hago, o si decido cuándo lo hago, o si lo delego, o si lo elimino de mi lista de cosas que hacer. ¿Vale? Em, Mapas mentales. Hay muchos. Voy a pasar un poco por todos y luego vuelvo al principio. Fijaros, este sería un mapa mental, pero esto también sería un mapa mental. No he puesto más. Bueno, con esto es suficiente. ¿Qué tiene en común un mapa mental? Lo diseñemos como lo diseñemos. Pues que en el centro, ¿vale? Está el objetivo o de donde parto para trabajar. ¿Ok? Eso es lo importante. Pero luego voy, digamos, uniendo con una serie de líneas ideas que se me pueden ocurrir para conseguir ese objetivo, o puedo poner en una parte a lo mejor obstáculos que puedo encontrar y voy haciendo un mapa mental de obstáculos y a lo mejor pues tiro una flecha y encuentro un obstáculo, lo escribo, pero luego ese obstáculo se me puede dividir en dos más y entonces lo divido y voy abriendo el campo del mapa mental. Es una herramienta muy útil para reflexionar y sobre todo para adquirir muchas ideas relativas al objetivo de trabajo. Es como una herramienta que me permite ser muy creativo, pensar en muchas posibilidades, ¿ok? Y luego ver cómo esas posibilidades se van ramificando. Y cuando lo tengo claro, puedo tomar decisiones. Esta sería una manera, por ejemplo, imaginad que aquí en el centro tengo un objetivo que es mejorar mi liderazgo o mejorar mi gestión. Y entonces voy tirando líneas, entonces digo, ¿cómo puedo mejorar mi gestión? Pues, por ejemplo, puedo mejorar aspectos de la organización. Puedo mejorar aspectos relacionados con la información y voy escribiendo en cada uno de estos colores o cuadros que tengo aquí, voy escribiendo qué puedo hacer para mejorar la organización, qué puedo hacer para mejorar la información, qué puedo hacer para mejorar el aprendizaje, qué puedo hacer para mejorar mi creatividad y voy apuntando ideas que luego puedo revisar y decidir de esas ideas que he apuntado en ese qué puedo hacer, cuáles son los pasos que voy a seguir, todo lo que puedo hacer, qué es lo que quiero hacer primero, lo que quiero hacer después, lo que quiero delegar, etcétera. ¿Ok? Esto también es muy útil para que el coachee pueda explorar opciones y encontrarlas. Primero encontrarlas y luego explorarlas y decidir cuáles quiere hacer y cuáles no es el momento de poner en marcha. Más herramientas. A ver cómo voy de hora que no me puedo pasar. Ok, vamos bien. Fijaros, la herramienta conectar con el sentido. Ahora la vais a ver porque también es gráfica y es muy fácil cuando lo vemos gráficamente. ¿Cuál sería el objetivo de utilizar esta herramienta? Pues ayudar al coachee a descubrir y a expresar lo que realmente es importante para él o para ella
y conectarlo con el objetivo final, lo que me ha dicho que quiere lograr al finalizar el proceso. ¿Ok? Entonces, esta herramienta me ayuda a enfocarme, me ayuda a motivarme y me ayuda a ponerme en marcha para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, ¿cuándo podemos explorar ese sentido, ese conectar con el sentido, lo que tiene sentido para el coaching, ¿no? Bueno, normalmente se hace al inicio de la sesión. A la hora de establecer el objetivo, pues necesito comprender cuál sería el sentido de ese objetivo. Pero ojo, ya sabéis la palabra que voy a decir ahora, flexibilidad. Si surge después, surge después. Si surge en la sesión 3, pues surge en la sesión 3, no importa. Lo cogéis y lo hacéis, si consideráis que eso puede ayudar a vuestro coaching. ¿Para qué sirve esta herramienta? Para que los dos, tanto vosotros como coaches como vuestros coachees, comprendan mejor el objetivo y cuál es la motivación que tiene el cliente para querer llegar a ese objetivo. Os ayuda también a que el coachee visualice el futuro al que quiere llegar, le proyectáis sobre ese futuro que quiere conseguir y también vais a ayudar al coachee a que amplíe su autoconocimiento, a que se conozca mucho mejor. ¿Ok? Vamos a ver cómo es esto gráficamente. Es muy sencillo. Un cuadrito en el centro en el que escribís el reto o el objetivo que quiere conseguir el cliente en el proceso de coaching. Y ahora lo que vais a hacer es explorar estos tres aspectos: el significado que tiene para él el conseguir ese objetivo, el impacto que puede tener para él conseguir ese objetivo y los valores que se ponen, digamos, en juego cuando consigue ese objetivo. Vamos a verlo con preguntas. Imaginad que el objetivo, para utilizar el ejemplo que ha puesto Domingo, es conseguir hablar en público sin ponerme nervioso, ¿vale? O sin sentir temor. Muy bien, exploremos el significado. Y aquí tenéis tres preguntas que os pueden ayudar a conocer el significado de ese objetivo para el cliente. Por ejemplo, ¿qué es importante para ti de este tema? ¿O por qué es importante para ti trabajar esto? ¿Por qué es importante para ti hacerlo ahora? Porque a lo mejor eso le ha pasado siempre, pero no lo ha querido abordar hasta ahora. Entonces, ¿por qué ahora quieres trabajar ese objetivo? ¿Y qué te impulsa a hacerlo? Son preguntas que podéis hacer para que el coachee y vosotros comprendáis mejor el significado de ese objetivo para vuestro cliente o vuestro coachee. Luego voy a explicar la diferencia entre cliente y coachee para que os quede claro. Vale. Hablemos del punto 2, el impacto. Podemos explorar qué impacto tendría para el cliente lograr el objetivo de no sentir temor cuando tenga que hablar en público. Entonces le podemos proyectar hacia el futuro. Podemos decirle, bueno, y si consigues este objetivo, ¿cómo te sentirás? Hombre, pues muy bien, claro, imagínate, si me quito esos temores, pues me voy a sentir de maravilla. Él ya se está proyectando al futuro, está viendo cómo se sentiría si lo lograra. Por ejemplo, si le preguntáis, ¿y qué impacto tendría en otros que tú te comunicaras sin sentir temor? Hombre, pues mira, me ayudaría mucho, por ejemplo, a explicarme mejor, a lo mejor ser capaz de llevar a cabo proyectos, pero proyectos en los que la gente se quiera involucrar, porque ahora como siento temor, pues no consigo que la gente se involucre, entonces en otros tendría un impacto positivo porque se podrían desarrollar mejor, podrían trabajar en este reto, lo que sea. Por ejemplo, otra pregunta, ¿qué será posible si lo logras? Pues pueden hacerse posible muchas cosas, ¿no? No sé, de repente ser mejor valorado en la compañía, que me vean como líder o como un comunicador mejor para una futura promoción. Podrían hacerse posibles muchas cosas, ¿ok? ¿Qué cambiaría en tu vida dentro de este contexto del impacto que tendría para ti lograr ese objetivo? ¿Qué cambiaría en tu vida si lograras comunicarte sin sentir temor?
y vais a proyectarle de nuevo al futuro. Y el coachee va a ser capaz de ver, de visualizar qué cambio positivo le va a traer ese objetivo en su vida. Entonces, aquí estáis explorando el impacto. Y luego la tercera patita que podéis explorar son los valores. Por ejemplo, ¿qué dice de ti que tú quieras mejorar tu capacidad de hablar en público sin sentir temor? Pues va a pensar el coachee en sí mismo, ¿no? ¿Qué dice de mí que yo en este momento quiera trabajar eso? Pues a lo mejor, mira, estoy comprometido con mi desarrollo, quiero ser un mejor líder, en fin, hay muchas cosas que pueden salir ahí. O una pregunta muy, muy, muy abierta. ¿Quién eres? Cuando tú piensas en lograr este objetivo, ¿quién eres? ¿Qué persona eres? ¿O qué valores estás respetando? Pues el compromiso, la disciplina, pues no sé qué deciros, yo qué sé, la capacidad de desarrollarme. En fin, es una exploración que vais a hacer enfocándoos en estos tres aspectos. A ver, tengo aquí en el chat, profe Mari, voy a ausentarme. Vale, no te preocupes, tranquila. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos. La cuarta, bueno, un punto cuatro más que cuarta herramienta porque hemos visto ya muchísimas. Explicar lo complicado y acceder a una información mucho más intuitiva. Hay personas, vais a ver, que son muy racionales y esa racionalidad les lleva, digamos, a dar vueltas en círculo, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de la parálisis por el análisis. Entonces a esas personas les podemos ayudar mucho a conectar con la parte intuitiva que tienen, porque esa parte intuitiva, más emocional y menos racional, que tenemos todos, nos permite, digamos, descubrir puntos de vista distintos y obtener mucha más información sobre aquello que estamos explorando. Y aquí podemos utilizar el cuerpo, el espacio, las metáforas y las imágenes. Vamos a hacerlo, que ya veréis que es muy sencillo. Por ejemplo, el cuerpo. Esto yo lo he visto muchas veces, ¿no? Imaginad que le preguntáis al coachee con respecto al objetivo, pues no sé, imaginad que es el mismo objetivo que estamos utilizando como ejemplo, hablar en público sin sentir temor. ¿Cómo te sientes ahora? Explícamelo con el cuerpo, explícamelo con gestos. Y entonces a lo mejor vuestro coachee hace así, o hace así, o se pone la mano en la boca porque como le da miedo hablar en público no es capaz de expresarse. Puede expresarlo de alguna manera, pero él lo va a expresar corporalmente, con gestos o incluso con el propio cuerpo. Se puede poner de pie y marcharse a un rincón de la sala y quedarse ahí pegado porque siente ese temor y quiere como desaparecer, por ejemplo. Entonces vosotros ahí cuando veáis esa figura o esos gestos que está haciendo, podéis explorar y podéis decir, veo que mueves los brazos, por ejemplo, así. ¿Eso qué te está diciendo? Entonces él va a tener que reflexionar sobre esa postura corporal que ha puesto a la hora de expresar cómo se siente ahora, tiene que enfocarse en ella y tiene que reflexionar sobre qué le está diciendo el cuerpo cuando se tapa, por ejemplo, la cabeza. Pues me está diciendo que me da vergüenza, me está diciendo que tengo mucho miedo, que no me quiero enfrentar a esto, lo que a cada uno le diga. Vale, y entonces seguimos con el cuerpo y le preguntáis, ahora imagina que has conseguido ya tu reto y hablas en público sin temor. ¿Cómo estarás? Dime con tu cuerpo cómo estarás. Y a lo mejor el coachee hace así y se expande, se abre o pone los brazos en alto, así los levanta como con alegría y tal, ¿no? Eso es lo que está, es donde va a llegar, cómo se sentirá cuando llegue allí, cuando consiga su objetivo. Alegre, feliz, potente, poderoso, satisfecho. Y eso lo dice con el cuerpo. Y al decirlo con el cuerpo está, digamos, que el cuerpo tiene memoria y está registrando esa sensación maravillosa, con lo cual le va a resultar más fácil llegar ahí. O podéis pedirle, ponte en una parte de la sala
que represente tu situación actual. Y el coachee a lo mejor se va a la puerta y le podéis preguntar, ¿qué hay ahí en la puerta? Y a lo mejor el coachee os dice, la salida, tengo tanto miedo que me quiero ir. Y es una representación corporal que está llevándole a lo intuitivo, a lo que siente de verdad en esas situaciones. O podéis decirle dónde te gustaría estar en la sala cuando consigas el objetivo. Y a lo mejor se pone en el centro, porque ya no le va a importar ser el centro de atención, no le va a importar que todo el mundo le vea, no le va a importar exponerse. Me explico, el cuerpo ayuda mucho a entender intuitivamente lo que estamos sintiendo y cómo nos está influyendo el objetivo al que queremos llegar. Ahora, pensemos en las metáforas, ¿vale? Yo creo que todos utilizamos metáforas. Pues yo antes os expliqué, se me ha ocurrido lo del cajón con los cinturones dentro, no sé por qué me ha venido eso a la cabeza, pero eso sería una metáfora. Es una manera de visualizar más claramente algo, ¿ok? Las metáforas, como todos sabéis, pueden ser de cualquier cosa, de animales. Por ejemplo, cuando consigas el objetivo, ¿qué animal vas a ser? Y a lo mejor el león. Voy a tener muchísima fuerza, me voy a sentir poderoso. Es una metáfora. Los coches. ¿Qué coche eres ahora y qué coche te gustaría ser en el futuro? Es una metáfora proyectiva. Bueno, pues ahora soy un Renault 5 y en el futuro voy a ser un Ferrari, por ejemplo. Música también con tipos de música, etcétera, se pueden hacer, pues, llevar a cabo metáforas que ayuden al coachí. Héroes, superhéroes, personajes famosos, paisajes. Ahora a lo mejor soy un desierto, pero cuando solucione todo esto voy a ser un maravilloso oasis que está floreciendo lleno de agua y de frescor. Plantas, canciones, en fin, todo os puede ayudar, hasta los armarios y los cajones de los armarios, para hacer una metáfora, ¿vale? ¿Qué nos facilita? Nos facilita la metáfora comunicar cosas más sutiles, sacar a lo mejor información inconsciente que a través de la metáfora la podemos hacer real, la podemos hacer consciente y tanto para el coachee como para el coach os puede facilitar explicaros mejor, que se comprenda mejor lo que queréis decir. Las metáforas también desvelan, dicen mucho sobre los valores que tenemos y sobre las emociones que sentimos o que queremos sentir. Si yo cuando consiga el objetivo voy a ser un león, es que me quiero sentir así de poderoso, por ejemplo, ¿vale? Nos ayudan a anclar descubrimientos visuales y emocionales. Nos ayudan a preguntar directamente con una metáfora o incluso a recoger las ideas que dice el coachí, ¿no? Imaginad que quiere decir, no sé, mira, quiero transitar por este proceso de coaching muy velozmente. Tengo mucha prisa y quiero ir con mucha rapidez. Y vosotros podéis decir, como un Ferrari. Y a lo mejor él va a sonreír y va a decir, sí, como un Ferrari. O como un coche de carreras, o como Fernando Alonso, o como Lewis Hamilton. Es una metáfora, ¿vale? Una comparación metafórica. Y también os ayuda a mostrar curiosidad y explorar las metáforas para generar, para ser más claros, como os decía antes, con el coachí sobre esa situación o sobre la persona. En las metáforas a veces se pueden recoger las que dice el coachí en vez de crear una propia, ¿no? Si el coachí te dice que quieres ser un león, tú puedes a lo largo de la conversación volver al león todas las veces que te interese. Y es una metáfora que ha utilizado el coachí, por tanto, cada vez que tú la digas, él se va a reconocer ahí y va a entender mejor lo que le quieres decir. Ejemplos de metáforas. Imaginad que estáis conversando con el coachí y os dice, y decís vosotros, me has dicho que eres como un barquito a la deriva o que te sientes como un barquito a la deriva. ¿Cómo es eso para ti? ¿Qué hay ahí? Explícame. Y a lo mejor os dice, pues me siento inseguro, no sé a dónde voy y estoy a merced de todo lo que me rodea, no siento control. Y entonces a lo mejor le preguntáis, bueno, ¿y qué te gustaría ser en vez de esto?
Y lo mismo os dice, pues sinceramente, un transatlántico impresionante que sabe a dónde se dirige con fuerza, con potencia y con control. O lo que me gustaría ser es un puerto. No quiero ser un barco, no quiero navegar. Quiero sentirme en tierra firme, quiero sentirme unido a algo. Soy un puerto, ¿vale? Es una metáfora que deriva de la del coachí. O por ejemplo, sé que corres maratones. Entonces, aplicado a tu situación profesional, ¿en qué momento de la carrera te encuentras ahora mismo? A lo mejor os dicen, pues ni he salido de la meta. O sea, estoy todavía parado, por ejemplo. ¿Vale? O estoy ya hacia el final, pero ya estoy muy cansado. Y no quiero forzarme porque luego voy a perder fuelle y no voy a poder hacer el sprint final. Entonces tengo que ir con tranquilidad, pero manteniendo un ritmo constante. ¿Vale? O si tuvieras que ponerle una metáfora a esta situación actual que me estás expresando, ¿cuál sería? Entonces dejáis que el propio coachee elija la metáfora que representa su situación actual. O, por ejemplo, lo que os decía del león. Para sentir esa fuerza, ¿qué animal se te ocurre que serías? Pues sería el león, o sería un elefante, o yo qué sé, sería un jaguar, o lo que fuera, o un hipopótamo, ¿no? Si tuvieras que ponerle un color a esta situación turbulenta, ¿cuál sería? Pues habrá gente que os diga negro, o que os digan gris, o que os digan morado, o que os digan rojo porque la encuentro muy agresiva, por ejemplo. ¿Vale? Cada persona va a expresarse de la manera que considera mejor con las metáforas. Lo podéis hacer exactamente igual con imágenes. Fijaros, yo esta mañana he tenido una reunión con una multinacional en una especie de coaching grupal online y hemos hecho justo una dinámica en la que han elegido una foto que les representa como líderes y han explicado por qué esa foto para ellos es, o sea, representa su liderazgo. Y a lo mejor, no sé, pues imaginad que cogen la foto de estos colores, de los pigmentos de colores que tenéis aquí y os dicen, pues la foto que mejor me representa como líder es la de los pigmentos de los colores, porque primero tengo un liderazgo muy variado que puedo adaptar a los distintos niveles de desarrollo de las personas a las que lidero, pero siempre estoy enfocado en llegar a la cima. Y aquí veo que estos pigmentos tienen arriba una cima y siempre busco el llegar, digamos, a lo mejor de mi liderazgo, llevarlo a la cima, conseguir el objetivo como líder. ¿Ok? O otro puede elegir la plantita esta de la izquierda, que no me acuerdo cómo se llama, y a lo mejor os dice, pues yo veo ahí mi liderazgo porque si soplo me voy a expandir y lo que me gusta es poder tener influencia positiva en el desarrollo de los demás. Entonces, las imágenes os pueden ayudar a expresaros mucho mejor. A ver, aquí cuando he dicho lo de la plantita, alguien ha dicho... Ah, profesora María, muchas gracias. Eh, Creo que se llama diente de león. No, sí, diente de león, creo. correcto. Muchas gracias por el comentario que me habéis dejado aquí, Darly, de verdad, os lo agradezco mucho. Luego en el cierre hablaremos un poco de esto, ¿no? Vale, entonces fijaros, podéis elegir cualquier cosa, imágenes, tarjetas, fotos, o incluso salir con el móvil si estáis en presencial, hacer foto de un objeto con el móvil y traerlo a la sesión y decir, mira, he elegido este objeto porque representa tal cosa para mí, ¿no? Piedras, una piedra más grande, más pequeña, gris, blanca, con aristas, sin aristas, muñequitos, tipo muñequitos de Lego o muñequitos de los click estos que de Famóvil y este tipo de cosas también nos pueden ayudar, ¿vale? Ofrecen opciones para elegir, nos ayudan a conectar con el hemisferio derecho del cerebro, que es el que rige la creatividad y la espontaneidad y la emocionalidad. ¿Ok? Nadie va a juzgar la elección de la imagen o del recurso. Cada uno elige la imagen que mejor representa lo que quiere expresar y eso es válido para cualquier persona. Lo expresa, lo cuenta, lo explica y punto. Nos ayuda a expresarnos a través de lo que vemos. Tenemos ahí la herramienta visual que facilita mucho la comprensión y también nos facilita el recuerdo porque la tenemos como una metáfora visual, un anclaje al que podemos volver siempre que queramos recordar un poco lo que queremos trabajar o el objetivo al que queremos llegar.
¿vale? Y ya vamos a ir terminando. Voy a ver la hora, que no me he fijado. Uy, 3 minutos me quedan, madre mía. Bueno, recordad lo más importante, las herramientas están a vuestro servicio, no vosotros al servicio de las herramientas. Están al servicio del coachí, están al servicio del proceso, están al servicio de vuestro desempeño profesional, ¿ok? Pero no vosotros, no tenéis que ser esclavos de las herramientas. Tenéis que utilizarlas para lo que os ayuden y con flexibilidad en cualquier momento que os vaya bien, ¿de acuerdo? Antes de terminar, porque ya terminamos, quisiera explicaros, por si alguien no lo sabe, no lo tiene claro, la diferencia entre cliente y coachee. Si vais a la definición que hace la International Coaching Federation, que sabéis que es la asociación de referencia en el mundo del coaching internacionalmente, em, en esa definición vais a encontrar que llaman cliente al coachee. Y eso está muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando quien os contrata es una empresa y esa empresa os pide que hagáis coaching a una persona que trabaja en esa empresa, por ejemplo, a un directivo, a un manager? Vuestro cliente en ese caso sería la empresa y el manager sería vuestro coachee. Podéis llamar también cliente al manager, pero a veces eso va a generar confusión, porque estáis trabajando con dos actores a la vez, la empresa que os contrata y la persona con la que estáis haciendo el proceso de coaching, ese manager. Por tanto, en este caso la empresa sería cliente y el manager sería coachee. Ahora, imagina que una persona particular os pide hacer un live coaching, por ejemplo, y va y es un coaching que elige ella y que contrata ella como persona, ¿vale? En ese caso sí la podéis llamar cliente y también la podéis llamar coaching. Espero que os haya quedado la, la diferencia clara. Me voy al chat, que tengo aquí dos cosas. Profe, ¿nos puedes regalar tu correo? Claro que sí, por supuesto. De hecho, no sé si lo tengo aquí al final. Muchas gracias por, dice otra persona, muchas gracias, profe, bien explicado todo. Os agradezco todos estos comentarios porque este es mi trabajo, me gusta mucho y me alegra que os resulte de utilidad, aparte de que soy coach y me encanta el coaching. Entonces, Profe, bueno, tengo una pregunta. sí, escucho. Me adelanté, siento que me adelanté. Vale. Verá, durante toda la clase hemos hablado de diferentes tipos de herramientas, ¿no? En una sesión, ¿se puede utilizar varias herramientas o existe, digamos, que una condición de que solamente tenga permitido utilizar una, dos, máximo tres, o puedo utilizar varias? A ver, te voy a responder con, con una cosa que me ocurrió a mí la primera vez que hice un coaching de equipos. Pero voy a pasar después de la pregunta. Mirad, aquí tenéis mi correo, lo digo por si alguien se tiene que ir. Y a pesar de que en el María inicial he puesto un acento en la I, no lleva acento como todos los correos, todos los emails, ¿ok? maria@marialopezherranz.com. Ahí me podéis localizar. Bien, vuelvo a la pregunta que me ha hecho Antonio. Vamos a ver, Antonio. No hay una regla fija, pero tampoco queremos abrumar al coachee con herramientas. Por eso quiero compartiros lo que me pasó a mí la primera vez en mi vida que tuve que hacer un coaching de equipos. Era muy, muy novata en estas cosas, ¿no? Y me contrató una empresa en la que yo había trabajado en el pasado, del sector del que yo venía. Entonces, yo había tenido un profesor maravilloso de coaching de equipos que me enseñó muchísimas herramientas. Y yo en ese coaching de equipos, cuando lo diseñé, utilicé todo el rato muchísimas herramientas. O sea, utilicé muchas, muchas dinámicas de coaching de equipos. La cosa fue muy bien, sirvió a la gente, pero en un momento dado, más o menos a la mitad, estuve 4 o 5 horas con ellos, una persona que estaba en ese coaching de equipos me dijo, pero María, ¿esto no es lo mismo que hemos hecho antes? Era un poco el dónde estamos ahora y dónde queremos llegar para elegir qué pasos hay que dar, dónde queremos llegar. Y yo ahí me di cuenta de que tenía razón. Y me di cuenta
de que por agarrarme tanto a la teoría no me había puesto a pensar en lo que realmente necesitaban ellos. Perdón, que cuando hablo mucho tengo la voz fatal. Espero que se me pase. Voy a coger un caramelo. Mm. Vale. ¿Qué aprendí yo aquí? Que no tengo que utilizar tantas herramientas. Tengo que utilizar las que yo quiero, pero dentro de una normalidad que no abrume al coachee. No sé si esto te ayuda. A veces más vale utilizar una y sacarle todo el partido que puedas que utilizar muchas de una forma ligera. Perdón. No sé si esto te ayuda. Sí, profe, me quedó claro. Por lo que me da a entender, también creo que sería bueno como que, o sea, antes de una sesión como que analizar también al cliente y ver como que qué podría ser como más familiar para él, ¿no? Porque siento que hay muchas que pueden ser muy técnicas para un grupo de personas y otras que sean un poco más fáciles. Exactamente. Y si no puedes hacerlo con la, digamos, esa reflexión previa antes de la sesión, en la propia sesión puedes ir pensándolo. ¿Vale? Muy bien, pues millones de gracias a todos por vuestros comentarios, que me ayudan muchísimo. Y bueno, nos vemos pronto en la siguiente sesión de herramientas, ¿de acuerdo? Gracias, María. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias a gracias, María. todos. Buenas Muchísimas noches, gracias. disculpad mi tos, pero ya a estas horas ya estoy agotada de hablar. Tranquila. Gracias. Gracias. Muy bien, chao. Me tenéis a disposición en el correo si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Gracias. Súper. Gracias. Gracias a vosotros. Voy a dejar de grabar. Ya está.